de cartel que ha sido programado después con un encuentro con Tomás Hijo el 11 de diciembre a las 7, donde nos estará contando los pormenores del último libro ilustrado sobre historias de Lovecraft que está haciendo para la editorial Minotauro. Y hoy pues tenemos el placer de tener aquí a Javier Peña con un libro llamado Tinta Invisible, que creo que es una muestra muy representativa de lo que es todos los intereses y todo lo que Javier viene haciendo tanto en literatura como en su faceta de, podríamos decir, divulgador o de contador de historias a través de el podcast que seguramente conocéis, Grandes y Felices. Leyendo estos días el libro, he estado pensando y recordando en las bibliotecas municipales de Salamanca organizaban hace unos años ya bastantes un certamen de fotografía que se llama El Placer de Leer, y en uno de esos certámenes estuve en el jurado y se premió una foto que era un marinero leyendo dentro de un camarote muy pequeño. Se veía como una especie de cama nido en un espacio muy cerrado, una foto en blanco y negro con mucho contraste y con apenas una luz de una bombillita, una persona así como en una postura entre cómoda e incómoda leyendo. Y aquella foto me ha estado dando vueltas a la cabeza todos estos días, porque así es como me he estado imaginando a Fernando, que era el padre de Javier Peña, y que su figura es sobre la que gira absolutamente todo este libro. Fernando era un marino y fue el que le inculcó a Javier ese gusto por las historias. Él dice que más que por la lectura, por las historias en sí misma. Y creo que Tinta Invisible es ese deseo satisfecho de Javier por mantener viva esa especie de hoguera, esa especie de conversación y de escucha con su padre. Todas las historias que le contó, de alguna manera él se las devuelve ahora contadas en forma de libro. De ese núcleo sale el podcast Grandes Infelices, donde nos lleva unas cuantas temporadas contando la vida de escritores desgraciados, podríamos decir, valga la redundancia, quizá, o perdón por la redundancia. Y de ahí también sale el libro, es decir, el libro no es una especie de resumen del podcast ni el podcast puesto por escrito, sino es una especie de libro híbrido que lleva muchos libros dentro, y todos están basados en esa idea de la escucha y de la historia como un elemento importante de lo que nos constituye como seres humanos y como sociedad. El libro puede ser un ensayo sobre vidas de escritores, puede ser esto que llamamos autoficción, donde el escritor se retrata a sí mismo. Es también un libro sobre el duelo, es un libro sobre las relaciones paterno-filiales, y también es un libro de escritores sobre escritores. Y creo que a Javier le tenemos aquí hoy, y si miráramos dentro de él con algún extraño instrumento, veríamos muchos escritores dentro, porque de su cabeza van saliendo todas esas vidas de escritores que analiza como una especie de microcosmos en el que está todo lo mejor y lo peor de la condición humana, como si fuera un astrónomo y esas vidas de escritores formaran una constelación que él ha ido estudiando, y nos vuelca aquí de una manera totalmente entroncada con su faceta, su labor de escritor, y también con esa imagen en el fondo de la relación entre un padre que le cuenta historias a un hijo. También hay una cosa de reconocimiento, de reconocerse como un escritor en ese grupo y de saber que, salvando todas las distancias temporales y todas las que se quieran, saber que no estás solo, de que estás escribiendo y que ahí se reconocen cosas que pasan por tu cabeza y que les han pasado a los demás. Siguiendo con el mar, he estado pensando mucho en aquel libro de Joseph Conrad que se titulaba La línea de sombra, donde Conrad fue marinero durante mucho tiempo y escribió una novelita muy pequeña de un barco que en estos mares del sur donde navegaba Conrad, el velero de repente entra en una zona de encalmada total y no van ni para un lado ni para otro. Era un velero y se quedan en medio del mar totalmente a la deriva y sin saber cuándo va a volver el viento y qué hacer. Entonces es una especie de espacio en el que
no están en un sitio ni están en otro, y creo que eso también es una cosa que está sobre el libro, y esta cosa de estar y no estar a la vez, y de tener presente a alguien que ya no está, creo que es algo que recorre todo ese libro. Así que bueno, un placer tenerte aquí, Javier, y bienvenido. Muchas gracias, y muchas gracias por venir a escucharme hablar de este Tinta Invisible. La verdad es que, bueno, pues incluso me ha emocionado esto que comentas, porque la gente, cuando hablamos del libro, el libro, bueno, pues tiene muchas capas, se puede hablar de muchas cosas, yo me enrollo mucho, entonces a veces hay muchos temas que no se tocan, y el tema del mar es un tema que curiosamente no me preguntan mucho en las presentaciones, y para mí es importante, y yo creo que incluso para la propia editorial es importante, y para, bueno, pues el ilustrador es importante, porque el mar aparece ahí en esta portada, ¿no? Y es, bueno, digamos que este libro es un libro en el que yo, bueno, contaremos la historia a lo largo de la presentación, pero de alguna forma me reconcilio con mi padre, aunque nunca estuviésemos realmente peleados, pero sí que me reconcilio con la memoria de mi padre de alguna forma, y también me reconcilio con el mar. Porque esto es algo que he pensado mucho en los últimos meses, y es como que el mar y yo teníamos una deuda. El mar me robaba a mi padre 8 meses al año, porque mi padre, como bien dices, era marino, y cuando yo era muy niño, cuando tenía, no sé, 6 o 7 años, mi padre se iba 4 meses, luego venía 2, se iba otros 4 meses, venía 2, es un año de mi padre, ¿no? Y para un niño de 6 o 7 años, 4 meses es la vida entera. O sea, no puedes imaginar lo que va a pasar dentro de 5 meses. Entonces era como que yo estaba de luto 2 veces al año, todos los años. Y creo que eso me ha hecho escritor, entre otras cosas. La soledad de cuando mi padre se iba y mi madre entraba en una fase de tristeza brutal, y mis hermanos son mayores y hacían su vida, y sobre todo de ese hermano pequeño. Y esa soledad me ha hecho crear muchos mundos paralelos, muchos mundos alternativos, y también creo que ha sido un motor creativo, porque creo que la infelicidad es un gran motor creativo, ¿no? Como es una de las tesis del libro. Y bueno, creo que de alguna forma el mar y yo teníamos ese conflicto, y este libro me ha hecho reconciliarme también con el mar y saber que amo el hecho de que mi padre sea marino, Amo muchas cosas de mi padre que durante muchos años pensé que no me gustaban. Como lo que cuento al principio, que mi padre leía todo, mi padre estaba leyendo constantemente. Y el libro empieza así, hablando del lector de etiquetas de champú, porque a mi padre lo solíamos perder en los centros comerciales, porque se quedaba en los supermercados, se quedaba leyendo las etiquetas de champú, cualquier cosa. Cualquier cosa que le dabas, mi padre lo leía, no podía estar sin leer, era una cosa. Y bueno, pues leía muchas veces en voz semialta, como digo, ¿no? Decía palabras en alto, un poco pedante a veces y tal, y a mí me daba mucha rabia cuando era adolescente, como que me daba vergüenza y tal, y ahora pienso en esas cosas y me emocionan, ¿no? Estas cosas que los ves un poco con el paso del tiempo, y el hecho de que sea marino, y el hecho de esto que contabas de esa imagen, ¿no? De este marinero leyendo. Mi padre navegaba en barcos mercantes enormes, ¿no? De estos de 150.000 toneladas, que no entraban en muchos puertos del calado que tenían, y esos barcos tenían un camarote, yo lo iba a visitar muchas veces, y tenían un camarote entero, un gran camarote lleno de libros para todos los que navegaban allí. Mi padre se los leía todos, en 4 meses allí encerrado, estaba todo el tiempo leyendo tal. Y sí, yo creo que, bueno, pues allí, en esa soledad del mar, también nació o creció la lectura en mi padre, y por supuesto yo la heredé. Entonces, de alguna forma, esa soledad que él tuvo, y que todas las historias que me contó después, y por ejemplo Conrad, que acabas de mencionar, era uno de sus autores favoritos, pues al final acabaron llegando a mí, ¿no? Entonces, bueno, creo que todo lo que soy, como dice el libro, viene un poco de esa figura. Mira, la primera cuestión que tenía para hacerte era precisamente esa, ¿no? ¿Qué piensa un niño cuando su padre se marcha a esa cosa tan presente, pero a la vez tan misteriosa, que es el mar, donde aguardan peligros, donde en las zonas costeras en las que tú has vivido, siempre el mar a la vez es un aliado, pero a la vez también a veces es un enemigo? Hay un libro de C. Santiago que se llama El mar indemostrable, que también va de una relación entre padre y hijo, donde C escribe algo así sobre el padre, dice: quien nunca está, pero siempre es. Evocando esa especie de sombra también que provoca la figura del padre cuando no está.
¿Cómo se pasa ese tiempo? Aunque lo estás contando, ¿no? Pero siempre está esa incógnita, ¿no? Sobre qué pasa en el mar. Claro, bueno, yo aparte soy gallego y soy muy gallego, entonces yo soy muy pesimista y eso lo heredé de mi madre. De mi padre heredé la lectura, de mi madre el pesimismo, y entonces mi madre siempre nos decía como, igual pasa algo, ¿sabes? Siempre, claro, aparte, ahora ha cambiado mucho las cosas, pero en aquella época pasaban igual 20 o 25 días sin saber nada de él cuando estaba en alta mar, cuando él iba muchas veces, por ejemplo, en su última etapa iba siempre a Sudáfrica, y eso era como 20, 25 días desde España a Sudáfrica navegando, y no sabías nada, salvo que pasara algo muy grave, que tenían un teléfono por satélite que cada minuto valía una millonada, ¿sabes? Entonces... Sí, era mejor no saber nada, ¿no? Claro. Y eso es algo que ahora me pregunto, ahora que tenemos el WhatsApp y que estamos constantemente conectados y que si no te han contestado en 10 minutos piensas que ya se murió la otra persona, ¿cómo hacían, sabes, para estar 20 y pico días sin saber de esa persona? Entonces yo siempre tenía miedo de que mi padre cuando se iba no volviera. Era, no sé, era una sensación extraña, y creo que ese fatalismo que llevo un poco encima tiene mucho que ver con eso. Y es algo que he reflexionado mientras escribía el libro o cuando terminé el libro sobre la importancia que ha tenido en el desarrollo de mi vida la profesión de mi padre, que parece una tontería, ¿no? Pero en este caso, no sé, quizás porque también es una profesión muy particular, que tiene unas características, porque bueno, después, si mi padre hubiese trabajado en una oficina de algo o una oficina de otra cosa, no cambiaría mucho en mí. Pero el hecho de, al final, su ritmo marcaba el ritmo de todos, y marcaba el ritmo de la alegría de la casa. Y eso me parece lo más fundamental. Porque los 8 meses que estaba mi padre fuera era como que por fuerza teníamos que estar triste, y que incluso parecía una ofensa que tú estuvieses contento cuando tu padre no estaba. Y los 4 meses que estaba tu padre en casa era fiesta total. Y yo como niño, si los 4 meses que estaba mi padre en casa, si hacía alguna cabronada, pues no pasaba nada. Pero los 8 meses en los que mi padre estaba fuera, aunque me portase extremadamente bien, tampoco, ¿sabes? Era como que igual me llevaba una bofetada a quien no merecía. Entonces, los ritmos no iban tanto por lo que yo hiciera, sino por lo que venía impuesto por el calendario. Y creo que es algo que me pasa ahora, que siempre pienso, cuando las cosas me van bien, es cuando más miedo tengo. ¿Sabes? Es como, de repente me va a venir de algún sitio, porque yo no controlo las cosas tienen que ver con lo de fuera, ¿no? Entonces, es un poco lo que siento ahora de esa época de mi padre, que me marcó y que en su momento lamenté que fuera así, y bueno, en casa todos... es curioso porque de alguna forma mi madre le obligaba a decir que odiaba el mar, que odiaba, ¿sabes? No, a mí no me gusta, porque era como una ofensa que le dijese, me gustan mucho los barcos. Y claro, quien te lleva de mi lado durante 8 meses te gusta. Y en el fondo después ves lo que él leía, y casi todo que leía tenía que ver con el mar, ¿sabes? Leía Melville, Conrad, todos los autores que tuviesen que ver con el mar eran los que leían. Y después poca gente conozco que supiera más del Titanic, todo lo que había del Titanic. Es decir, amaba los barcos, pero en casa tenía que decir que no. Era como si rechazase al amante que tenía. No, odio el mar, odio los barcos. Pero no, al final yo creo que es difícil pasar tanto tiempo con alguien o con algo, como en este caso el mar, y no amarlo de alguna forma. Y además, algo que te exige una especie de atención permanente, ¿no? Estás ahí en medio y no hay otra cosa que mar alrededor. ¿Cómo era esa transmisión de historias? ¿Has llegado a decir como algo así como que conocías mejor a Sherlock Holmes que a tu padre? Resumiendo en esa frase muy concreta, cómo la relación entre tu padre y tú se basaba en historias que te contaba y que hasta el último momento ha sido así, ¿no? ¿Cómo era se producía de una manera espontánea? ¿Teníais algún ritual? Es decir, ¿cómo funcionaba la narrativa en esa casa? Pero de nuevo es algo que he reflexionado al escribir el libro, que yo creo que esto es algo que cuando tú estás en el día a día, eres joven, no piensas en esas cosas, ¿no? Las piensas a posteriori, mirando hacia atrás. Y bueno, me di cuenta, el libro, o sea, la historia de mi padre es el hilo conductor de todas estas historias de escritores, infinidad de historias de escritores que hay aquí dentro, y fue el hilo conductor, se lo decía Antonio esta mañana,
de forma natural. Fue como que él salió. Yo tenía pensado escribir un libro sobre historias de escritores que, bueno, pues estaba un poco empaletado con el podcast. Pero resultó que yo necesitaba empezar hablando de mi padre, de la importancia de la lectura y las historias que me contaba mi padre. Y así empezó, y tenía que terminar de alguna forma con un agradecimiento con la muerte de mi padre y el agradecimiento que yo no le di en vida por esto. Pero poco a poco fueron saliendo todas las historias intermedias de mi padre que van vertebrando el libro, ¿no? Y es algo que salió de forma natural y que pensé a raíz de su enfermedad. Porque la historia es que cuando mi padre enferma, yo llevo 4 años sin hablarme con él. Ni con él ni con mi madre, por algo que aún no sé qué pasó. Y yo creo que muchas veces nos pasa eso, no sé si que nos distanciamos de amigos, de familiares tal, y no sabemos muy bien por qué. Creo que simplemente la vida nos lleva por diversos caminos y que no somos capaces de afrontarlo, bueno, no sé, o por orgullo muchas veces, ¿no? Pero no sé muy bien qué nos separó. Pero resultó que en un momento dado mis hermanos me llaman por teléfono y me dicen, mira, que papá está enfermo, tiene una fibrosis pulmonar, es una enfermedad incurable. Entonces, bueno, ellos no me dijeron, tú verás, pero bueno, yo digo, a ver, no puede ser que si mi padre se está muriendo, yo no sé qué me ha pasado con él y no vaya a ir a verlo, y no vaya a despedirme de él y no vaya a cerrar ese capítulo de nuestras vidas tan importante, ¿no? De alguna forma positiva o en paz, por lo menos. Entonces yo voy al hospital y voy al hospital convencido de que, bueno, pues de que vamos a hablar de, pues yo tenía miedo del reproche, que, hombre, pero Javi, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo perdimos estos 4 años de vida? ¿Por qué eres tan cabezón? ¿Por qué tal? O bueno, simplemente analizar lo que era la vida y algo como muy, no hablar de lo divino y de lo humano. En cambio, yo el día que llego al hospital, mi padre lo que me pregunta es, ¿qué estás leyendo? Y luego lo que hace es contarme que él no puede leer ahora, que no es capaz de concentrarse y que el día anterior estuvo viendo la televisión, que vio La carretera, bueno, pues esta película basada en la novela de Cormac McCarthy, y empieza a contarme que ha intentado leer en audiolibro, no sé qué, ahora no recuerdo el libro, pero era un libro que ya había leído y no fue capaz, porque claro, con 76 años y toda la vida leyendo, pues de repente en el hospital adecuarte o acostumbrarte a ese nuevo formato es difícil, y empezamos a hablar de todos esos y empezamos ahí a partir de ahí a hablar de historias, y recuerdo que hablamos de Sherlock Holmes, también de personajes, de autores y todo eso. Claro, a mí en ese momento me sorprendió que fuera así, porque yo iba preparado para otra cosa. Recuerdo, a mí me llevó mi mujer al hospital, porque yo no conduzco, esto es algo curioso, pero he descubierto, esto me lo dijo Marta Sanz por primera vez, que un montón de escritores no conducimos, no sé por qué, pero parece que es algo bastante común. Y entonces me llevó mi mujer y cuando salgo y nos vamos de vuelta, porque bueno, esto es en Coruña, nosotros vivimos en Santiago, me subo al coche y me dice, ¿qué? ¿Cómo fue? ¿Sabes? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Yo le dije, me habló de libros, ¿sabes? Era como, no entiendo nada. Y él incluso hasta me enfadó. Digo, ¿pero cómo puede ser? Y al día siguiente, pues otra vez lo mismo, de otros libros, de tal, y así hasta el último, ¿no? Y solo con el tiempo, no solo no me enfada, sino que me parece precioso, porque ese era el tenor de nuestra relación. Y yo no lo había comprendido hasta ahí. Siempre nos habíamos... a mí no se me ocurría decirle a mi padre, pues lo dejé con mi novia y ir a contárselo a mi padre. No, en todo caso, le contaría un libro de desamor que leí a raíz de eso. Pero era la forma que teníamos de comunicarnos. Y claro, ¿por qué íbamos a cambiar al final? O sea, me parece que es lo coherente, que él nunca escribió, pero como un buen narrador, lo coherente era acabar la novela, ¿sabes? Como se había desarrollado a lo largo de toda la vida. Y un poco lo descubrí con eso, esa forma que teníamos de comunicarnos contándonos historias. Probablemente porque teníamos una incapacidad para mostrar nuestros sentimientos el uno al otro. Esto es curioso, porque yo soy una persona muy expresiva, muy cariñosa con mis amigos. En cambio, con mi familia, o sea, yo a las últimas personas a las que les contaría un problema es a mi familia. De hecho, fijaos cómo soy, que no les dije a nadie de mi familia de qué iba el libro. Ellos pensaban que iba a sacar una novela. Sucedió que en el podcast hicimos un capítulo especial que se llamaba Tinta Invisible, y mi madre escucha Tinta Invisible, le da al play pensando que voy a hablar de, yo qué sé, de Dostoyevsky, ¿sabes? Está acostumbrada a escuchar los otros episodios,
y de repente escucha la historia de su hijo y de su marido. Claro, esto se lo contó a mi mujer, a mí no me lo dijo, lloró muchísimo al escucharla, tal. Bueno, mis hermanos también se sorprendieron. De hecho, para mí una de las reseñas más bonitas, o la más bonita que he recibido del libro, y probablemente la más bonita que recibí, fue de mi hermano mayor, que, bueno, que también es muy lector, que también es alguien que influyó mucho en mis lecturas, es, junto con mi padre, pues mi otro mentor en ese sentido, y me dijo, bueno, lo presenté allí, lo compró allí, en Coruña, digo, y una semana así, después así me escribió y me dijo, acabé el libro, me parece una maravilla, pero ha sido duro para mí, porque he revivido esos días, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma sé que para ellos es especialmente duro, ¿no? Porque, bueno, es un poco, esto también se habla en el libro, el daño que hacemos los escritores al escribir de las cosas que conocemos. Y aunque aquí no está ficcionalizado, ¿no? Pero aunque lo ficcionemos, la gente que está en el libro sabe que está en el libro, o sea, y se va a encontrar. Tienes ahí al principio una especie de casi teoría estética sobre lo que es sobre lo que puede ser la literatura, que haces como una especie de trilogía que sería que es observación, memoria, imaginación. Cuando te pones a hablar de la imaginación y de esa especie de ese pasaje en el que en esa novela de Bo Milgrau, de Trenes rigurosamente vigilados, hay alguien pintando una postal en la que no quiere pintar la realidad para no disminuirla, sino pintar lo que ve en la postal para ampliarla. Y entonces haces ahí como esa especie de teoría y práctica de la literatura, es decir, se pone una lupa, todo pasa por la experiencia y de ahí viene la imaginación, ¿no? Me ha parecido muy, muy interesante esa manera de expresar lo que puede ser la literatura. Para mí es como muy evidente, ¿no? Quiero decir que es algo que no es que tuviera que sentarme a pensar cómo escribo, tal. Realmente todo parte de la realidad, ¿no? Pero partes de la realidad de un fragmento de la realidad. Eso, ningún escritor puede ser tan soberbio como para decir, no, yo voy a coger la realidad y voy a plasmarla. No, tú partes de un fragmento y de tu percepción de la realidad, ¿no? Que es esa lupa que tú pones, ¿no? Y para mí esa capacidad del escritor está principalmente en su capacidad de mirar. Yo eso, por una parte es una virtud y es maravilloso, y por otra parte es un castigo, ¿no? Yo siempre pienso siempre he pensado que una de las razones de mi infelicidad, que soy un gran infeliz, soy un pequeño gran infeliz, es mi incapacidad de vivir en el presente, ¿no? Yo solo vivo en el pasado o en el futuro. Hace unos días estaba en Buenos Aires de viaje, y yo cuando estaba en Buenos Aires no estaba disfrutando de la ciudad. Estaba, por un lado, imaginaba, pues aquí Borges debió escribir, aquí, y estaba, bueno, pues imaginando lo que pasó allí, o la historia de Buenos Aires, ¿no? Cuando llegaron y hubo, pues, una epidemia de cólera, lo que sea. Y por otra parte estaba pensando en el futuro, podría escribir sobre esto, podría hacer un capítulo del podcast sobre esto. Y el presente era como lo que menos, el presente simplemente era para caminar por allí, pero en mi cabeza estaba o en el pasado o en el futuro. Y esto es una cosa que me pasó haciendo el podcast y que me pasa leyendo biografías de escritores, que me consuela saber que hay mucha gente como yo y que no soy el gran friki, el gran raro. Y de hecho, bueno, pues estoy preparando un especial de Navidad del podcast, y bueno, pues con autores ¿no? típicos navideños, pues llegué a Hans Christian Andersen, y Hans Christian Andersen tiene un pequeño relato que se llama El abeto o el árbol de Navidad, ¿no? Que trata exactamente sobre eso, este abeto que está en el bosque y está pensando qué suerte tienen estos otros árboles que cortan para servir de árbol de Navidad, ¿no? Cómo me gustaría y tal, y al final lo cortan para ser árbol de Navidad, se queman en un incendio, lo acaban metiendo en un desván y todo eso, y entonces empieza a pensar qué feliz era yo en el bosque, ¿sabes? Bueno, sí. Y cuando leí esto, en la biografía que leí de Hans Christian Andersen, decían, todos sus amigos lo reconocieron exactamente ahí. Era una persona que no sabía vivir en el presente, solo en el pasado y en el futuro. Como que digo, joder, yo creo que es algo muy de escritor, de esa mirada del escritor, ¿no? Que estás viendo la realidad, estás pensando en qué puedes utilizarlo, y también lo estás comparando con otras lecturas que has hecho,
Entonces, no me extraña. creo que vivimos un poco en esa dicotomía que es clave para la infelicidad, ¿no? Y después, otra cosa que me parece muy interesante, y que lo decía Thoreau en Walden, ¿no? Es que los escritores, creo, vivimos muchas experiencias para poder escribirlas. Muchas de las cosas que haces las vives pensando, quiero experimentar para escribir. Pero al mismo tiempo no las entiendes hasta que las escribes. Es decir, yo vivo algo para poder escribirlo, pero hasta que, lo que me ha pasado con mi padre, no es que viviera la muerte de mi padre para poder escribirlo, por desgracia, pero no la entendí hasta que la escribí, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que tiene un poco que ver con esa forma de ver el mundo y de esa forma de pasar la lupa. No es que pasemos la lupa porque queramos escribir y ganar mucho dinero, porque es algo que no hacemos nunca, o casi nunca vamos, sino porque necesitamos, porque es nuestra forma de ver el mundo. Ahí, hablando de sufrimiento, el libro está estructurado en las visitas que hace Javier al hospital y a la casa donde finalmente va a morir su padre, y también va desglosando en distintos capítulos grandes temas alrededor de los que se articulan estas vidas de escritores. La imaginación, la obsesión, el sufrimiento, la suerte, un montón de ellos. Al sufrimiento le dedicas 2 capítulos. No, esto es una cosa, esto siempre quiero aclararlo, esto es un problema, es una errata. Es una errata, ¿no? Es un problema que aparte fue de la imprenta, del maquetador de imprenta, que duplicó, esto que duplicas y tal, y te olvidas de cambiarlo. Me enteré el día antes de presentar el libro. Yo nunca leo los libros. Una vez que los mando y que van a imprenta, no los vuelvo a leer, no quiero tocarlos, ¿no? Pero bueno, pues una amiga que ya lo tenía, lo leyó y me dijo, Javi, aparte de saber cómo sufro con estas cosas, tengo que decirte algo, es que tengo que decírtelo, es que no puedo evitar decírtelo, tienes que saberlo. Yo, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me dijo, sale 2 veces sufrimiento. Ese capítulo se llama Espacio, y aparte es bastante obvio, porque trata sobre los espacios de escritura, ¿no? Entonces, bueno, pues debe ser que la gente ve que sufro mucho y bueno, todo lo de... Era como un guiño, ¿no? A los fans. Yo lo que suelo decir en las presentaciones, por no llorar, ¿no? Porque ya casi lloro el día que me lo dijeron, es que esto es una joya que en el futuro valdrá mucho, esta primera edición de Tinta Invisible. En el futuro dirán en Sotheby's, ¿no? Sí. Tenéis la primera edición de Tinta Invisible, la que viene 2 veces sufrimiento. Yo digo Sotheby's, probablemente en Wallapop se paga un poquito más, pero bueno. Que es el Sotheby's de los pobres. Claro. Iba a lo del sufrimiento porque está muy presente también esto que acabas de decir, ¿no? Por una parte es un don, digamos, tener esa especie de mirada especial, y por otra parte lleva también su peaje. Y había sacado una frase de Pessoa que hablaba sobre la perfección, que decía: lloro sobre mis páginas imperfectas, pero quienes vengan mañana, si las leen, sentirán más con mi llanto de lo que sentirán con la perfección. Si yo pudiera conseguirla, porque me privaría de llorar, y por ello incluso de escribir. Es una definición muy buena de eso, ¿no? De cómo escribir al final es un compromiso con lo que estás escribiendo, con el lenguaje, más allá del mercado y de todo lo demás de alrededor, es con la propia palabra, con lo que estás ahí lidiando. Y para mí, Pessoa, que es increíble, su capacidad, ¿no? Sus aforismos tan perfectos, ¿no? Define lo que es la infelicidad del escritor. O sea, realmente escribes porque eres infeliz, porque si fueras y porque eres imperfecto. Porque si fueras feliz y perfecto no escribirías. Yo siempre digo lo mismo. Si eres feliz y perfecto, te vas por ahí a disfrutar de tu felicidad y perfección, ¿no? Pero precisamente escribes porque tienes algo roto dentro de ti y de alguna forma escribiendo intentas arreglarlo, ¿no? Y esto que como teoría parece muy bonito y muy romántico, yo lo he comprobado, por ejemplo, escribiendo este libro, que tenía algo roto dentro de mí, algo que no estaba bien cerrado, que era la muerte de mi padre o la despedida de mi padre, y queriendo escribir un libro sobre escritores, al final se coló mi padre y consiguió él, o consiguió la vida, que yo cerrase esa herida, ¿no? Y esto lo cuento en el pueblo donde acabé
el libro, que es El pueblo de mi mujer, que es Aguarda, pues acabé el libro y en un momento dado me rompí y me puse a llorar por el paseo marítimo. Por suerte, en Galicia la gente se inmiscuye muy poco en los problemas de los demás, porque en los días siguientes yo pasaba casi a la misma hora por allí llorando, lloraba todos los días. Me ponía música que me recordaba a mi padre y lloraba, y era el duelo que yo 3 años antes no había pasado, porque yo prácticamente cuando murió mi padre no lloré, estaba tan en shock, no entendía nada, y tuvieron que pasar 3 años, leerme 300 biografías de escritores, escribir un libro para entenderlo todo, ¿no? Bueno, creo que es un poco esto de Pessoa, ¿no? De llorar porque no lo entiendo. Y una vez que lo entendí, acabé el libro y ya no voy a escribir más sobre esto, ¿no? Sí, sí, hay un momento que dices que... Bueno, hay que decir que Javier tiene una... antes, cuando hablabas del escritor como alguien herido, hay una metáfora muy bonita ahí sobre la nariz rota, ¿no? De que el escritor es alguien con la nariz rota, que es de Chekhov, es de Chekhov. Javier tiene una gran habilidad para personalizar en objetos y en situaciones un montón de sentimientos y de matices. Por ejemplo, habla del sillón de Sherezade en el que se sentaba tu padre cuando ya estaba pues prácticamente ya solo pensando en que se iba a morir ya después de salir del hospital. Ese sillón simboliza todo prácticamente. Ahí hay una silla ahí en la portada, pero esa, y luego tiene una gran habilidad también para titular. Yo creo que como periodista, como persona con el bagaje periodístico, todos los capítulos llevan un titulito que es como una especie de gancho honrado. No vamos a hablar de ganchos no honrado, de gancho honrado para seguir leyendo, porque resume muy bien y llega a la esencia de esas cosas. Entonces, creo que esto que estaba ahí, ¿no? Del romperse en ese momento y de encontrar justo el punto culminante y estas cosas está también muy bien expresado ahí en el libro. Me he perdido un poco sobre lo que quería decir, pero bueno. Pero hablando del sillón de Sherezade, para mí Sherezade es un personaje fundamental y no es la primera vez que aparece en mis libros, porque, bueno, yo siempre he pensado que, bueno, sí me considero escritor, pero me considero más cuentacuentos. Y ahora me gusta pensar que me considero cuentacuentos por herencia de mi padre, que para mí es el cuentacuentos original. Yo, desde que tengo uso de razón, recuerdo a mi padre contándome cuentos, contándome historias. Entonces creo que todo eso es lo que yo hago, y es un poco ese paralelismo que hago en el libro con Sherezade, que Sherezade, sabéis que contaba las historias al sultán para que no la matase al día siguiente, y de alguna forma mi padre y yo nos contábamos historias pues intentando burlar la muerte. Era éramos un poco Sherezade y el sultán, de alguna forma. Entonces, para mí era importante, y en ese sentido el libro está construido mucho pues pensando en eso, y no pretende ser un ensayo, sino un conjunto de historias que se lea de forma agradable, que sea como un conjunto de cuentos basados en hechos reales, pero cuentos. Y esto lo quise dejar claro desde el principio, en el que, bueno, las primeras frases o palabras del libro son cuenta onetti que contaban, ¿no? Y es, bueno, esta forma casi como, bueno, dice Cídamete Benengeli, ¿no? ¿Sabes? Un poco ese homenaje, que es curioso porque, bueno, pues tuve no un conflicto, pero un pequeño debate con la correctora de estilo, que quería cambiarme eso. Porque cuando te metes con los correctores de estilo, bueno, pues ellos normalmente siempre vigilan pues que no haya faltas de ortografía, que no haya acolutos y tal, pero están muy obsesionados con las rimas internas, que siempre me hace gracia esta historia, y con las repeticiones. Y es algo con lo que siempre chocamos, porque a mí me encantan las repeticiones. Las repeticiones me parece que muchas veces dan ritmo a las frases, y yo, que hago talleres de escritura, siempre digo que mi consejo es que escriban o repitan una palabra, utilicen las repeticiones antes que utilizar un sinónimo agresivo, un sinónimo que no encaja, un sinónimo que suena raro, ¿no? Que a veces se utiliza, ¿no? Bueno, pues, no sé cómo quería cambiarme la correctora. Dice Onetti que contaba, ¿sabes? No sé cómo quería, pero no le gustaba la idea de cuenta Onetti que contaban. Que digo, a ver, es obvio que es voluntario, a ver si voy a ser tan burro de las 4 primeras palabras del libro, bueno, repetir sin darme cuenta. O sea, que sería, vamos, pero pues nada, y por ahí no pasé. Dije, no, esto se queda así, porque era la idea de cuenta. Todo el libro
está voluntariamente bueno, pues con ese tipo de dicen, cuentan, un día, entonces, como si fuese un poco cuentos, porque no quería caer en, por ejemplo, una cosa que pensé, en algún momento me planteé poner notas al pie de dónde sacaba cada información, pero dije, esto va a interrumpir la lectura. Me interesa, al final la bibliografía va toda al final, ¿no? Me interesa mucho más que fluya la lectura, no pretende ser un libro de consulta, de biografías propiamente dicho, sino un libro del amor por la lectura, del amor por las historias, y que esas historias pues te entretengan, te gusten, te lleguen, te emocionen. No acabar en la biblioteca de Harvard, ¿no? Claro. Respecto a las historias que se cuentan y que cuentan, ¿cómo has afrontado, leyendo todas estas biografías, lo que es, digamos, contrastado y lo que es apócrifo? Porque citas a Rulfo como un escritor que inventó él, de alguna manera, su propio personaje, de que se quejaba de que cuando contaban su vida en los periódicos decía, eso son todas mentiras, pero que esas mentiras eran las que él había dicho 2 semanas antes. Por otra parte, ¿qué más da? ¿No? Quiero decir, sirven al cuento, no se trata de la Wikipedia, es el cuento. Es que yo voy a echar un jarro de agua fría sobre el libro. Probablemente muchas de las cosas que cuento no pasaron así. Yo no miento voluntariamente, pero yo me baso en otras fuentes, pero es que la mayor parte de las cosas que nos cuentan de la historia seguramente no pasaron así. Sabe Dios si César dijo alea jacta est cuando cruzó el Rubicón, o a alguien se le ocurrió decir que había dicho eso porque quedaba muy bonito y realmente César se rascó la cabeza, ¿no? Pues, pero claro, cuando escribes un libro quieres contar esas cosas, ¿no? Hace poco me pasó en el podcast, en el capítulo de Elena Garro, bueno, pues cuento la relación que tuvo con Octavio Paz, muy tormentosa. Bueno, pues el podcast se escucha mucho en Latinoamérica, y me llegaron algunos mensajes quejándose de pacistas que todavía hay en México, ¿no? Diciendo que muchas de esas cosas que se dicen son mentiras, son de Octavio Paz, que son los amigos de Elena Garro, la propia Elena Garro la que creó una leyenda negra, esta idea de la leyenda negra. Y resulta que hay cosas, o sea, evidentemente todo está documentado, todo sale de algunos libros, yo sé de qué libro sale cada cosa, ¿no? Pero hay, por ejemplo, recuerdo que cuando a Elena Garro pues le ataca la mielitis en Japón, lo que dicen es que Octavio Paz se niega a llamar al médico porque piensa que está exagerando, porque bueno, pues, se llama muy mal entonces, y que es la hija de ambos, Elena Paz, la que coge el teléfono y llama a un médico para que atienda a su madre porque la ve muy mal, y que Octavio, muy enfadado, coge el teléfono y le pega en la cabeza a Elena, y el médico cuando sube tiene que atender a las dos, a la madre y a la hija. Esto lo cuenta Elena Paz en sus memorias. Ahora los 3 están muertos. Solo tenemos esa fuente. ¿Cómo sabemos lo que pasó? O sea, yo tengo que hacerle caso a lo que me cuentan, la única fuente que tengo. ¿Sabes? Es muy difícil cuando estás en las vidas de los escritores y que una conversación que tuvo uno con otro, ahora están los 2 muertos, pues tienes que basarte en lo que nos ha llegado. Por eso muchas veces dicen que cuentan que, porque, bueno, pues cuánto hay de verdad, pero es que realmente todo lo que se cuenta ya es un relato. Lo que yo cuento de la historia mía con mi padre al final es un relato, es el relato que yo recuerdo. Y de hecho, esto te lo comentaba Antonio por la mañana también, que yo tenía bloqueados muchos recuerdos con mi padre, de forma natural, bloqueados los recuerdos de los días de despedida. De forma natural había intentado olvidar esos momentos, ¿no? Y cuando entendí que el libro pedía eso, tuve que hacer un esfuerzo de memoria brutal, tuve que preguntarle a mis hermanos, a mi mujer, si recordaban algo que yo les había contado que me había pasado con él. Tuve que incluso revisar las conversaciones de WhatsApp de aquella época para ver lo que le contaba a mis amigos, de lo que había hablado, lo que hablaba con mis familiares, todo esto, porque yo mismo no me acordaba. Entonces, evidentemente, lo que pasa ahí es verdad, pero está reconstruido. Las conversaciones fueron exactamente así, no tenía una grabadora. Entonces, bueno, lo importante es que el espíritu prevalezca, ¿no? Esto un poco es lo que decía Lucía Berlín, ¿no? Todo lo que ella contaba era verdad,
pero bueno, algunas cosas eran inventadas, ¿no? Es como lo que decía Mariano Rajoy, ¿no? Todo es mentira menos algunas cosas que son verdad. Pues ahí definió lo que es la literatura. Hay también una frase que decía un amigo de Rulfo, ¿no? Que decía que Rulfo contaba metamorfosis de la verdad, que es ya como el eufemismo casi perfecto, ¿no? Sobre la mentira o sobre las invenciones, ¿no? Ahora que hablabas de Elena Garro, ahí en el libro se detecta una especie de deseo de, no sé si de hacer justicia, pero sí que de traer a primer plano cómo un montón de escritoras han sido opacadas, por decirlo así, o borradas, aunque para borrar ya hay que mirar lo que borras. Muchas veces pienso en esta historia que cuentas entre Hemingway y Martha Gellhorn, ¿no? Que, bueno, quizás si te apetece contarla, porque me parece muy característica de lo que es irse al personaje enfocado y no salir de ahí, no mirar lo que sucede alrededor, ¿no? Y como que la historia de la literatura está plagada de esto, ¿no? Y muy característico de lo que era Hemingway, ¿no? Que era un personaje bastante sospechoso, ¿no? Bueno, la historia es que Hemingway creo que es la segunda de las 4 mujeres que tuvo, Martha Gellhorn, que era periodista y escritora, era periodista de guerra. Muy buena, además. Tiene unos cuantos libros espectaculares. Y sí, pero prácticamente se la conoce como la segunda mujer de Hemingway. Esta es una de las cosas que por suerte están cambiando, pero que ha pasado a lo largo de la historia de la literatura, de la historia del mundo. Se conocieron en España durante la Guerra Civil y bueno, después se casaron en Estados Unidos, y cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, cuando llegó el desembarco de Normandía, cuando iba a producirse el desembarco de Normandía, Martha Gellhorn quería viajar a Europa a cubrirlo, pero a Hemingway en ese momento le apetecía cazar, pescar, beber, y no le apetecía mucho irse allá. Pero fue como ella quería ir, él dijo, vale, pues entonces voy a ir yo también, no voy a permitir que vaya ella y que se lleve toda la gloria, entonces voy a ir yo también. Y encima fue como diciendo, y te vas a enterar, porque me hiciste ir, yo quería seguir pescando y voy a ir porque vas tú. Y entonces consiguió que lo contrataran para Collier's, que era la misma revista que había contratado a Martha Gellhorn. Ya la primera que le hizo fue que le dijo que la RAF no podía llevarla en avión, y porque no llevaba mujeres en avión y que ya tenía que ir en barco. En el mismo avión de la RAF que llevó a Hemingway iban 2 actrices, o sea, sí podía llevar mujeres, pero él, ya para joderle, la mandó en barco y tardó como 15 o 20 días en cruzar el Atlántico. Cuando llegó a Inglaterra, Hemingway ya se había enrollado con la que iba a ser su siguiente mujer, pero no solo eso, lo más grave, esto es más cotilleo, lo más grave fue lo que pasó después, el día del desembarco de Normandía, cuando efectivamente ellos fueron con una barcaza de la prensa que no llegaba a la playa, entonces se quedaban un poco pues a unos metros viéndolo todo, ¿no? Pero Martha Gellhorn se las arregló para esconderse y meterse en una barcaza de estas de enfermería, ¿no? Como enfermera, y pisó, fue no sé si la única, pero una de las únicas periodistas que pisó la arena de las playas de Normandía, y vivió la experiencia como nadie. Y cuando llegó después a tierra firme, escribió antes que Hemingway su crónica, que valía mucho más que la de Hemingway porque había estado allí. La que apareció en portada, el único nombre que apareció además es el de Hemingway, ¿no? El de Martha Gellhorn no aparecía más que en el fondo. Bueno, él ya lo sabía desde el principio. Dijo, yo voy a ir y voy a firmar con Collier's, y haga lo que haga yo, voy a salir. ¿Sabes? Voy a salir yo y tú no vas a salir. Esto lo cuento un poco a raíz de hablar de los matrimonios de escritores, ¿no? Porque una de las cosas que pienso y que he visto en 10 millones de biografías es que los escritores somos insoportables, y no entiendo cómo nadie puede casarse con nosotros o querer tener nada que ver con nosotros, porque somos gente difícil porque tenemos aparte como muy ciclotímicos, como cuando estás escribiendo no quieres que te hable nadie, no quieres que nadie te moleste. Y yo me preguntaba, igual la única solución es que un escritor se case con otro escritor, ¿no? Para que así, bueno, pues eso pueda funcionar. Y cuando miras en la historia de la literatura, que hay muchos matrimonios de escritores, tampoco funcionaron, porque creo que estas características del ego y la envidia y estas cosas que tienen los escritores, si estás casado con un escritor, con la primera persona con la que lo vas a ejercer va a ser con tu pareja.
Y es el caso de Hemingway. Hemingway no podía tolerar que nadie le pisase, ni Scott Fitzgerald ni nadie, pero mucho menos una mujer y mucho menos su mujer, ¿no? Entonces, bueno, era un poco esa reflexión. Bueno, el libro está lleno de historias así. Yo creo que Javier ha conseguido sintetizar pasajes de la vida de los escritores, un poco la esencia de esos momentos, y a la vez hacer en ese juego de imbricarla con la propia historia. Es una especie de voltereta o de salto mortal hacia hacer un conjunto de cosas que funcionan de maravilla. Hablabas del ego y me ha llamado mucho la atención esto que le preguntaron a Isaac Asimov de por qué escribía tanto autobiografía, ¿no? Y dijo, trata sobre mi tema favorito, que es una manera muy buena de expresar lo que es el ego de un escritor. ¿Cómo se maneja el ego? O sea, porque no se puede ser escritor sin ego, dices en el libro. Yo creo que no, yo creo que el ego es fundamental para cualquier tipo de creador, porque si tú escribes algo, si no tienes nada de ego, si tú no piensas que es bueno, si no piensas que merece la pena que los otros lo lean, no se lo enseñas a nadie, ¿no? ¿Para qué? O sea, yo cuando hago cosas en casa, yo no sé, si estoy haciendo la maleta, no le enseño a la gente, mira qué maleta más buena, ¿no? Cuando creo algo y pienso que realmente puede merecer la pena, y para eso hay que tener ego, hay que realmente creer que lo que haces es bueno, hay que quererse bastante a uno mismo. Entonces creo que ese mínimo ego es necesario, porque si no nunca enseñaríamos lo de los demás. El problema, o nunca enseñaríamos lo nuestro a los demás. El problema es que normalmente en los escritores ese ego se dispara. Se dispara muchas veces, bueno, si tienes éxito, porque tienes éxito. Si no tienes éxito, porque no lo tienes y piensas que los demás lo tienen y no lo merecen, ¿no? Entonces, muchas veces el ego del escritor tiene mucho que ver con la inseguridad. Yo creo que eso es clave, porque tú cuando eres escritor puedes hacer las cosas, o sea, puedes hacer un libro que piensas que este libro es increíble, es lo mejor que he escrito, es lo mejor que se ha escrito en la última década, y puedes que no funcione y no sabes por qué, y después escribes una cosa que te parece una mierda y es lo que más funciona de lo que has hecho. Y eso no se puede medir, el trabajo que tú haces. Yo antes jugaba al ajedrez cuando era chaval, y a mí me encantaba el ajedrez, porque en el ajedrez si tú jugabas bien ganabas, si jugabas regular hacías tablas, si jugabas mal perdías. No había más. En cambio, en la literatura tú puedes hacerlo lo mejor posible y perder, ¿no? Y creo que eso lo arrastran mucho los escritores, porque siempre crea esa sensación de injusticia, de cómo puede ser que mi libro, que es tan bueno, no funcione, y ¿sabes? Que es una mierda, funcione también. Y creo que eso arrastra muchas envidias, ¿no? Y es uno de los grandes temas de los escritores, porque aparte es una profesión muy endogámica, y eso también genera muchas envidias, ¿no? El hecho de tener tan cerca y precisamente este es el que triunfa y tal, bueno, creo que es uno de los grandes motores. Yo creo que uno de los grandes motores de la literatura es la envidia. Voy a conseguir ganarle a este. Has hablado del éxito y me gustó mucho lo que cuentas sobre John Williams. Aquí, cuando nos piden recomendaciones sobre novela histórica, bueno, siempre tiramos mucho de la trilogía de Hilary Mantel sobre esta época de los Tudor, que es una trilogía maravillosa y tal, y recomendamos mucho también, frente a otros libros que cuentan la historia de Roma de una manera quizá que igual no nos gusta tanto, recomendamos mucho El hijo de César de Williams, ¿no? Porque bueno, pues es una novela como histórica, muy bien hecha y tal. Y John Williams además es el autor de Stoner, una novela idolatrada por un montón de escritores, una novela que no tuvo ningún éxito nunca, y que curiosamente en España es donde, bueno, en otros sitios también, pero cuentas en el libro toda una serie de casualidades que me llamaban la atención, porque la editorial que la publica en España es Baile del Sol, que es una pequeña editorial de Tenerife, que alguien dice al final de lo que cuentas como, bueno, es una novela muy rara sobre un personaje muy soso que es un profesor y se muere, y dice, bueno, espero que por lo menos el escritor sea un treintañero guapo.
Y no, el escritor ya estaba muerto desde hacía mucho tiempo. Y Baile del Sol ha publicado la obra de un escritor salmantino que se murió mucho antes de que nadie le conociera, aunque había ganado un par de premios de poesía, que es César Martín Ortiz, que es un enorme escritor, y que Baile del Sol, no sé si por influencia de decir, publicamos a John Williams, vamos a publicar ahora a César Martín, tiene unas cuantas novelas publicadas, y quién sabe, quizá por hablar aquí ahora mismo de esto, dentro de 40 años todo el mundo en Chipre esté leyendo las novelas de César, ojalá. Hablas del azar como una parte fundamental de este trabajo también. Claramente, para mí, yo siempre pienso en un pequeño vídeo que vi de Christoph Waltz, el actor, quiero decir, que ganó el Oscar, si no me equivoco, por Malditos Bastardos, y cuando recogió el Oscar, dice, el otro día me preguntaban qué porcentaje de mi éxito le doy al azar, ¿no? De la razón de mi éxito le doy al azar. Y dice, me molesta mucho que me pregunten por porcentajes y por cifras, yo soy un hombre de letras, no me gusta esto, tal, pero en este caso voy a responder porque sé el porcentaje con los decimales exactos, 100%. Y es así, y yo creo que bueno, el talento obviamente es importante, pero hay tanta gente con mucho más talento que los que triunfan. Yo, por ejemplo, pienso en mí, ¿no? Alguien que no ha triunfado ni mucho menos, pero bueno, que tiene 3 libros publicados, y dices, hay mucha gente. Yo en Galicia dirijo una residencia, digo, ¿qué talento tiene esta gente? Y probablemente igual nunca lleguen a publicar 3 libros como una editorial como Blackie, porque, bueno, pues yo, por ejemplo, caí en Blackie de milagro. Yo escribí Infelices, mi primera novela, sin ninguna intención de publicarla. Escribí Infelices porque, como bien dice el título, estaba completamente infeliz trabajando como asesor político, escribiendo discursos para políticos, y mi mejor amiga enferma de cáncer y yo estoy fatal, y como soy pobre y no puedo pagarme un psicólogo, escribo para ahorrarme la terapia. Y ese fue el motivo de escribir Infelices. Y solo le enseñé la novela a 3 personas: a mi mujer, a mi amiga, la que estaba enferma de cáncer y falleció, y a una tercera amiga. Pues, y no la moví, no quería, tienes que publicarla, está muy bien, no, ya había cumplido su misión, ¿no? Pero esta tercera amiga, que, bueno, pues por casualidad un día está con unos amigos de ella que le dicen, va a venir unos primos nuestros a cenar hoy, vente a cenar con nosotros. Y dice, no, que ya tengo unas lentejas descongeladas, ¿sabes? Y le dice, no, pero vente, tal, y al final fue. Y resultó que la sentaron con la prima de Barcelona, y por hablar de algo le preguntó, ¿tú a qué te dedicas? Y dice, yo soy agente literaria. Y dice, pues yo tengo un amigo que escribió una novela que está muy bien, pues que me la mande, que la leo, estoy empezando y ahora lo leo todo, ¿no? Y se la mandé, a los 3-4 días me contestó que le gustaba muchísimo, y aparte recuerdo que me dijo, y sé quién quiero que la publique, Blackie Books. Y a partir de ahí cambió mi vida por completo. Y siempre digo lo mismo, si mi amiga hubiese ido a comer las lentejas, yo no estaría aquí. Y cómo un detalle tan niño cambia por completo mi vida, por completo. O sea, es que llevo 8 años que dejé todo por dedicarme a escribir cuando yo no pensaba publicar Infelices. Entonces, eso evidentemente a baja escala, ¿no? Pero quiero decir que incluso los más grandes, ¿no? Muchas veces hablamos del caso de Kafka, que si no llega a ser, esto seguro que lo sabéis todos, ¿no? Que Kafka pidió a su amigo Max Brod que destruyera sus papeles después de su muerte, y Max Brod dijo, ni de coña, ya le avisó en vida, pero bueno, después traicionó la petición de su amigo, y no solo no los destruyó, sino que los ordenó, los preparó para publicar, y publicó una biografía muy importante para acompañarlo, que le dio el renombre a Kafka, y gracias a Max Brod, Kafka hoy es uno de los escritores y pensadores más importantes del siglo XX y más influyentes del siglo XX. Si no llega a ser por Max Brod, nunca habríamos sabido de Kafka. Y yo me lo pregunto en el libro, ¿cuántos Kafkas habrá sin su Max Brod, ¿no? Y en el caso de John Williams, bueno, pues John Williams, también una persona, y es curioso porque esta novela, El hijo del César, si no me equivoco, ganó el National Book Award exequo, pero lo ganó, y es, joder, y aún así no consiguió salir de ser un profesor de universidad desconocido, ¿no? Igual precisamente porque no era un treintañero guapo, era un cascarrabias, bastante insoportable, ¿no? Por lo que dicen. Y había escrito otra novela antes que se llamaba Butcher's Crossing, que él
era una novela que estaba ambientada en el oeste americano, pero no era una novela del oeste, era una novela muy literaria, no era este típico, bueno, pues cuando yo ya soy muy mayor, pero cuando era pequeño en la 2 ponían siempre estas películas del oeste, no era una cosa así de tiros de tal. Y claro, cuando sale la primera crítica, en el New York Times pone, la novela es una novela del oeste y mala, ¿no? Y bastante aburrida, dice. Y claro, le hundieron la carrera y dice, ya, es que él decía, hasta me va a perjudicar a mi carrera como profesor universitario el hecho de haber escrito una novela del oeste, ¿sabes? Y después publica Stoner, o escribe Stoner, y su propia editora le dice, uff, esto es muy aburrido, esto no le va a gustar a nadie, y efectivamente no le gusta a nadie al principio. Pero ahí el factor de las librerías, es una librería de Nueva York la que empieza a recomendarlo, bueno, pues a mucha gente, a algunos líderes de opinión. Esta novela le llega al escritor irlandés Colum McCann, que la incluye en estas listas terribles, odio las listas, pero mira, esto fue bueno, de los 10 mejores libros, no, esto no era del año, sino los 10 mejores libros que has leído en tu vida, y Colum McCann lo pone de número 1, una novela que nadie conocía. Entonces, bueno, hay gente que empieza a interesarse por esta novela, y una de ellas es una escritora francesa que se llama Anna Gavalda, y Anna Gavalda lee Stoner, le encanta y dice, voy a traducir al francés, y no encuentra traductor y dice, la traduzco yo, pero tiene mucho trabajo y tarda 5 años en traducirla, y en ese proceso lo cuenta en una entrevista, y el editor de Baile del Sol lee la entrevista de Anna Gavalda, le encanta Anna Gavalda y dice, yo quiero publicar esto sin leerla, esa intuición, y realmente en España curiosamente es el primer país en el que explota Stoner, gracias a todo este núcleo de coincidencias. Y a mí me parece ese hilo del azar, de esa librería de Nueva York que lo recomienda, Colum McCann que lo lee y lo pone de primero, Anna Gavalda que lee a Colum McCann y la compra, el editor que ve la entrevista a Anna Gavalda. Dios, es que es increíble la cantidad de casualidades que tienen que producirse para que un libro tenga éxito. Pero la desgracia de esto es que tiene éxito cuando John Williams ya está muerto. Que esto es lo más triste, ¿no? Y es un poco lo que le pasa a Kafka también, ¿no? Lo que le pasa a John Fante también, del que hablas bastante en el libro. Terrible la historia de John Fante también, es otro de mis escritores favoritos. Y bueno, está así todo el libro, lleno de estas pequeñas historias que se van entrelazando y además encontrando patrones de comportamiento, patrones de búsquedas, de deseos, hay un montón parecen a veces historias circulares que se alimentan unas a otras. Sí, esto era algo que me interesaba mucho, que me importaba mucho, porque, y de hecho, muchas veces cuando hablamos de las historias, el presentador me dice las anécdotas, y no me gusta la palabra anécdota, porque, que bueno, se puede llamar como quieras, ¿no? Pero la palabra anécdota parece que es que la meto porque sí, porque me acuerdo de estos libros de cuando yo era chaval también, que eran historias de la historia y tal, que eran cosas curiosas, que no digo que esté mal, pero no era lo que yo quería. Yo quería que esas historias todas estuviesen entrelazadas con un sentido, no simplemente ponerme a soltar anécdotas sin más, sino que todo, bueno, pues cuando hablo del ego, de la imaginación, como decíamos al principio, pues pienso que este es el proceso de imaginación, voy a buscar historias que estén relacionadas con lo que yo pienso sobre la imaginación, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí las voy contando, las voy hilando, etcétera, ¿no? Entonces, para mí sí que escribir un libro es un ejercicio de arquitectura o de costura, ¿no? Precisamente por esa vocación sherezadiana que tengo, ¿no? Todos mis libros, incluidos mis novelas, y este libro también, o el podcast incluso, está construido de historias más pequeñas. Y es como subconjuntos, ¿no? o matrioscas que se van creando. Y para mí es fundamental que todas esas historias estén bien cosidas y que se vayan relacionando las unas con las otras. Y en el mundo literario, precisamente por lo que decía de la endogamia, me parece más importante que nunca, porque todos los autores están relacionados, se han influido los unos a los otros. O sea, cuando uno escribe, es como esta frase que se atribuye a Newton, ¿no? Que es más antigua, de he visto tanto porque caminaba a hombros de gigantes. Bueno, pues todos los autores que hoy escriben y hacen grandes obras es porque caminan a hombros de gigantes, porque han leído a los grandes escritores de antaño. Y aunque muchas veces quieras romper con eso y tal, bueno, pues ya incluso los estás tomando de ejemplo para romper, ¿no? Para ser rupturista. Y creo que
todo está entretejido en el mundo literario. Es una cosa que me llamó mucho la atención y es cuando sigo leyendo biografías y voy encontrando cosas que me siguen sorprendiendo, ¿no? A pesar de todas las que llevo leídas. Y en este especial de Navidad que estoy preparando del podcast, pues hablo de 3 de los escritores. Antes mencioné a Andersen, ¿no? Que, bueno, pues que tienen más fama como escritores de relatos navideños, o sus libros han tenido más éxito, que son Washington Irving, Charles Dickens y Hans Christian Andersen, ¿no? Y cuando descubrí que los 3 se conocían, ¿sabes? Que, digo, es que me parece increíble, ¿sabes? Un danés, un inglés, un norteamericano, y dices, joder, es que es increíble, ¿sabes? Claro, en el siglo XIX, porque ahora, bueno, pues sí, se siguen en Instagram, ¿no? ¿Sabes? Se dieron unos likes, pero no, en aquella época era más complicado, ¿no? Entonces, me parece increíble lo interconectado que está todo y quería que el libro de alguna forma reflejase esas conexiones. Si hay alguna pregunta para Javier, ahora es el momento, son las 8:30 por ahí y creo que es el momento de si hay alguna pregunta que hacer. Había una... adelante. Mira, ya hace unos cuantos días que me prestaron el libro para leerlo. He llegado hasta la mitad. No significa esto que lo deje aquí, sino que en el caso de otro libro probablemente lo hubiera terminado, pero este, digamos que me ha obligado a releerlo muchas veces, a pararme en muchas reflexiones que tratas en el libro. Y es, entre otras cosas, porque das mucha visibilidad a muchos escritores, a muchas obras de los escritores. En ese sentido, ¿por qué el título de Tinta Invisible? ¿Vale? Sería una pregunta. Y luego, curiosamente, hasta donde he leído, me recuerda a otro libro, hablando de las diferencias, de un escritor que, como tú, es periodista, es escritor, dirige taller de escritura y ha escrito un libro que es Plantéate esto, que es Jean Palahniuk, que me recuerda mucho a él. Hablando de las diferencias, por supuesto no está el duelo del padre, pero así como por ejemplo Jean Palahniuk, no sé, me parece como es una autopromoción exagerada de sus libros, concretamente del Club de la Lucha, cosa que tú no haces en tu libro. No sé si a lo mejor puede haber habido algún tipo de influencia o lo has leído. Y en lo que se refiere al duelo del padre, hay muchos libros escritos sobre el padre. No sé si habrá alguno que te haya influido especialmente. Puedo pensar en Patrimonio, por ejemplo, de Philip Roth, o quizá algún otro que te haya podido influenciar o que te guste especialmente. A ver, son 3 preguntas. Tinta Invisible. Es curioso porque no es un título que yo le haya puesto al libro. Es algo que me llama la atención, pero mis 3 libros cambiaron de título 2 meses antes de la imprenta. Bueno, son cosas de la editorial, cosas comerciales, y bueno, yo estoy conforme y contento con... Bueno, el segundo lo cambié yo, todo se ha dicho. Este libro, que nace pues en paralelo al podcast, hermanado con el podcast, durante mucho tiempo de escritura se llamó Grandes Infelices. Cuando 2 meses antes me escribe Jan, mi editor, y me dice: Javi, tenemos que hablar sobre el título del libro. Y yo, ¿cómo que hablar sobre el título del libro? ¿No se llama Grandes Infelices? Y dice: no, ¿por qué piensas que se llama Grandes Infelices? Y yo, hombre, no sé, os he mandado como 80 versiones en Word, que a cuerpo 85 pone Grandes Infelices, de Javier Peña. Igual ahí os tenéis alguna idea de que yo creo que se llama así. Me dice: a ver, no, Javi, primero, Grandes Infelices es el podcast y esto es otra cosa. Después tú tienes un libro que se llama Infelices, Grandes Infelices, que lo próximo que es la hostia de infelices, ¿no? Y entonces él me manda el fragmento de Toni Morrison, que estaba en el libro, pero me manda, dice: a mí me encanta esta idea de la tinta invisible. Y digo, tienes razón, lo encontró él. Y aparte, me gusta mucho lo de tinta invisible porque fue una de las últimas cosas que entró en el libro. Es como que de estas cosas del azar. Porque yo ya había llorado en Aguarda y ya estaba con el libro casi cerrado, pero me faltaba una idea. Y viajé con mi familia a París, fui con mis sobrinos y mis cuñados y tal, y les dije: bueno, yo quiero ir a Shakespeare and Company, y me dijeron: vale, pues vas tú solo, friki, nosotros no vamos a ir. Y entonces hice la cola en Shakespeare and Company, y yo quería comprar allí
el libro de Sylvia Beach, bueno, que se llama Shakespeare & Company, que cuenta la historia de la librería, que bueno, sabéis que Sylvia Beach fue la que publicó el Ulises. De hecho hay una frase sobre Joyce que sale de ese libro también, y yo, como soy así, quería comprar el libro de Sylvia Beach en Shakespeare & Company, ¿no? Y fui y lo cogí y tal, y paseando de repente vi enfrente de mí un libro de Toni Morrison de artículos, y a veces me preguntan ¿cómo compras los libros? Por impulso. Lo cogí, ni lo ojeé, dije, lo quiero, ya está. Y lo guardé, y cuando iba en el avión de vuelta, abrí la mochila, llevaba ahí el libro, y lo abrí por una página, y esto es verdad, no estoy sacando, lo abrí por una página cualquiera, y esa página era el artículo sobre la tinta invisible, ¿no? Al final, no has llegado aún, pero al final se comenta este concepto. Y me parece que es perfecto la idea de la tinta invisible, que nos conecta con los autores de otro tiempo, bueno, de este mismo tiempo, pero de cualquier tiempo, de cualquier país, y nos conecta a ellos a través de su escritura. Y por eso también el hecho de conocer sus vidas y de contar sus vidas es un poco esa idea de profundizar en esa tinta invisible. Pero es que aparte no solo nos conecta con los autores, sino que nos conecta con los otros lectores. A mí esa tinta invisible me conectaba con mi padre, y nos conectaba a los dos con Joseph Conrad, como si hiciéramos una ouija, ¿sabes? Si estuviera Joseph Conrad y nosotros dos. Y ahora, pues si hablamos de Philip Roth, nos va a conectar con Philip Roth, y entonces es un poco esa idea de la tinta invisible, como nos va tejiendo, ¿no? También esa conexión con las historias, o a través de las historias que más nos gustan, entre personas muy distantes. Y bueno, eso fue un poco la idea del libro, la idea del título, que me parece que bueno, pues no es mérito mío, pero que recoge perfectamente lo que yo quería contar, ¿no? La segunda pregunta era sobre Palahniuk. Vale, no he leído ese libro de Palahniuk. Es curioso porque Palahniuk es un escritor que me influyó mucho al principio de mi carrera. En Infelices hay mucho de Palahniuk. Hay algunos relatos que están muy inspirados en Palahniuk. Yo cuando, bueno, pues Infelices lo escribí en 2015, creo. Y se publicó en 2019, pero se escribió en 2015, y yo, pues más o menos por 2010-2015 leí muchísimo a Foster Wallace, a Palahniuk y tal, y esta literatura, no es que tengan tanto que ver, pero bueno, un poco postmoderna, sucia y tal, me influyó mucho en ese momento, y sin embargo abandoné a Palahniuk. Hubo un momento que me cansó, me parecía que estaba siendo una caricatura de sí mismo. Me gusta, o sea, que ahora va a aparecer por aquí Palahniuk y dice que estás diciendo. Nos pega, ¿no? Pero bueno, quiero decir que sí que me gusta todavía me queda esa impronta, por ejemplo, las repeticiones. Palahniuk es las repeticiones, entonces sí que me inspiró mucho en eso, pero ahora no lo he leído, entonces no sé si aún hay parte de esa inspiración que sigue ahí. Hay muchos libros, bueno, anteayer me escribió Sara Mesa un mail, bueno, la conocí por la residencia y tal, y que había leído el libro, que le había gustado mucho, y bueno, pues agradezco mucho el detalle, ¿no? Y me decía, un libro tan raro y emotivo, me decía. Y me decía, y hay gente que igual raro y emotivo lo piensa como algo malo, pero yo lo pienso como algo bueno. Claro, que Sara Mesa te diga raro, claro, que no sé si habéis leído a Sara Mesa, es como raro, es una buena definición. Es lo mejor que te puede decir. Sí, claramente. Y creo que es un libro raro, aunque está emparentado con muchos, es un libro raro, ¿no? Es distinto a los otros. Igual tienen más que ver con el de Peter Orner, Hay alguien ahí, no sé si lo conocéis, es un libro que habla de escritores y la muerte de su padre también. Es distinto porque está más novelado de alguna forma, pero sí que tiene que ver. Pero digamos que no me baso en ninguno. Normalmente tampoco, o sea, son las cosas que te van quedando en la cabeza, no voy diciendo voy a hacer esto. Es un poco lo que decía de Caminar a hombros de gigantes, pues de tantos libros que he leído están ahí, pero no me baso en ninguno. Y un poco lo mismo con la historia del duelo, porque como dije al principio no tenía idea de hacer un libro sobre el duelo, entonces no tengo... me gusta mucho de Marcos Queralt Torrente, también me gustó bastante el de la muerte del padre de Nausgard. Luego abandoné mi lucha, pero en concreto la muerte del padre me gustó bastante. Yo no soy un fan de Philip Roth, pero también me gustó. Bueno, hay
Como digo en el libro, al final todos los escritores acabamos hablando de la muerte de nuestro padre o nuestra madre de alguna forma, porque es una de las cosas más importantes que nos va a pasar en la vida. Y si no nos pasa, mala cosa, es porque nos hemos muerto nosotros antes y subvertimos un poco el orden natural, ¿no? ¿Y cómo no vas a escribir de eso? O sea, hay un fragmento aquí en el libro en el que digo que un escritor siempre se escribe a sí mismo, y pongo el ejemplo de Caravaggio cuando pintó David y Goliat, y se pintaba a sí mismo como David, ¿no?, joven, y como Goliat mayor, ¿no? Y creo que los escritores hacemos eso, creamos personajes y tal, pero al final somos nosotros todo el tiempo, ¿no? Incluso yo lo pienso, mi padre en este libro soy yo también, es mi padre a través de mis ojos, no es mi padre, es como veo yo a mi padre. Entonces, bueno, pues creo que al final uno está siempre bueno, pues girando sobre sí mismo, ¿no? Es un ejercicio de egocentrismo brutal la literatura, pero bueno, al final es la forma de crear, ¿no? Y creo que cómo no vas a crear de una de las cosas más importantes que te ha pasado. Por eso digo, no es que tuviese en cuenta cuando lo escribí este libro sobre el duelo del padre, tal, no pensaba en eso. De hecho, lo único que me importaba era ser muy honesto con lo que había sucedido con mi padre y no ser lacrimógeno, esto es algo, ser muy comedido, ¿no? Porque eso era lo único que yo tenía en la cabeza cuando lo escribía, no caer en lo melodramático, ¿no? Y bueno, creo que esto es algo que preguntaba a mi mujer, a los primeros, no es muy melodramático, ¿no? Creo que en ese sentido creo que lo conseguí porque, bueno, yo mismo me até las riendas, ¿no? Y dije, cuidado, no te vayas por aquí. Pero no es que tuviese ningún libro sobre el duelo en la cabeza. No tenía ninguno y los tenía todos a la vez. Y esto que me dices de que, bueno, pues que tienes que parar para releer y buscar y tal, a mí me resulta, o sea, lo interpreto como un elogio porque al final es un libro sobre libros y es muy bonito que a través de un libro llegues a otros libros, ¿no? Esto es algo que a mí me pasa desde que empecé con el podcast hace 3 años. A mí la gente me pregunta, ¿cómo escogiste a los autores del libro? ¿Por qué cogiste estas anécdotas? Digo, bueno, hay muchas anécdotas que yo conocía desde hace tiempo, algunas incluso me había contado mi padre, pero otras llegué a través de otros autores, con estas redes que decía. Entonces, me parece bonito que a través de un libro se llegue a otros libros, y creo que, aparte de los libreros, la mejor forma de recomendar libros son otros libros, ¿no? Entonces, bueno, pues agradezco que me comentes eso. Muy bien, Javier, pues un placer tenerte aquí. El libro, pues eso, es una fiesta de todo esto que hemos estado hablando, así que os dejo con él y muchas gracias por venir. Gracias. Ah,